Algo que escucharás a veces en la cultura popular cuando la gente habla sobre las cruzadas, especialmente en los comentarios de YouTube, es esta idea que presentan algunas personas. Bueno, las cruzadas solo eran por avaricia. No tenían nada que ver con la religión. No se trataba, ya sabes, de hacer algo por otros cristianos. Se trataba de ir a Tierra Santa solo para agarrar un montón de botín y volverse rico. Y la verdad es que esta es sin duda una forma inexacta y demasiado simplificada de ver la historia de las cruzadas. Y cualquier estudioso de las cruzadas te va a decir que esto no es correcto. Las fuentes definitivamente no respaldan esto, así que hablemos un poco sobre la motivación y las cruzadas hoy. Cuando vemos cómo la iglesia medieval concebía las cruzadas, ciertamente la iglesia concebía las cruzadas como esta idea de un acto de amor fraternal cristiano. Así que la idea es que te embarcas en esta expedición para ayudar a los cristianos que están en peligro, ya sea en España o en Tierra Santa. Este tipo de cosas habría sido algo muy importante. Esto es algo en lo que la gente realmente habría pensado cuando concebían las cruzadas. Vamos a ver un par de fuentes. Primero que nada, el discurso del Papa Urbano en Clermont, el discurso que inició las cruzadas. Es la única guerra que es justa porque es caridad arriesgar tu vida por tus hermanos. Así que ahí mismo vemos esta idea de que las cruzadas obviamente son peligrosas. Estás arriesgando la vida y el cuerpo. Estás haciendo esto por tus compañeros cristianos. Ahora, no estoy diciendo que esta fuera la única motivación para ir a las cruzadas, que cada persona que fue a una cruzada, esto era lo único en lo que pensaban, y solo esto. Creo que los seres humanos tienen motivaciones complejas, pero creo que no hay duda de que esto fue sumamente importante y que fue un gran factor motivador para muchas personas. Otra cosa que vamos a analizar, esto es de España, así que vamos a ver las cruzadas en España y Portugal. Ellos también enfatizaban que la guerra era esencialmente de defensa y de liberación de otros cristianos. En palabras del Papa Calixto II, para la defensa de nuestros hermanos y la liberación de las iglesias en España de las matanzas y desastres provocados por la opresión de los paganos. Y aquí hay una fuente más. Esto es de la Segunda Cruzada. Es de una fuente asociada con la conquista de Lisboa en Portugal. Esto es de un discurso pronunciado al ejército cruzado por un obispo, tal como lo concibió por el autor de esta crónica. Aquel que no defiende a sus compañeros y hermanos de una ofensa, si puede hacerlo, es tan culpable como quien causa la ofensa. Bien, eso es algo que tiene sentido para nosotros, este concepto de que algo malo les estaba sucediendo a otros cristianos y era deber de los cruzados hacer algo al respecto. Un tema común con las cruzadas también era esta idea de que el objetivo de esto era hacer algo por la cristiandad, hacer algo bueno como cristiano en lugar de buscar riqueza o botín. Ahora, el saqueo, adquirir riqueza a través de la guerra, esto es algo común y es algo que los guerreros medievales entendían. A menudo, así es como se le pagaba a un ejército. Un gobernante usaba la propiedad saqueada para pagar a sus soldados. Así que para los soldados de este periodo, ellos lo habrían entendido, pero se enfatizaba que esa no debía ser la motivación para ir a las cruzadas. Nuevamente vamos a ver de la Segunda Cruzada, la conquista de Lisboa. De ese mismo discurso, actúen como buenos soldados, porque el pecado no está en luchar en la guerra, sino en luchar por el botín. Así que, aunque tenemos esta idea de que, ya sabes, esto es algo motivado espiritualmente, y los cruzados son hombres que salen para ayudar a sus compañeros cristianos, al mismo tiempo eso no significa necesariamente que, desde la perspectiva de todos, la recompensa material fuera incompatible con esta misión. Hay un pasaje muy interesante de Fulcher de Chartres. Creo que muchos de ustedes que ven el canal han oído hablar de esta crónica. Fulcher de Chartres fue uno de los cronistas más importantes de la Primera Cruzada. Estuvo presente en gran parte de ella. Él fue el capellán de Balduino de Boulogne, uno de los líderes de la Primera Cruzada. Esta es una frase famosa que él escribió en su crónica hacia el final de la misma, y su crónica abarca desde la Primera Cruzada hasta finales de la década de 1120, así que cubre gran parte de la historia temprana del Reino de Jerusalén. Y Fulcher él mismo fue un colono en los Estados Cruzados, así que comenta sobre la transformación de él mismo y de los distintos cruzados mientras se establecían en Oriente. ¿Sabes? Se fueron entrelazando con esta cultura oriental, este entorno oriental. Lo que dice aquí es, nuestros familiares y padres se nos unen de vez en cuando, sacrificando, aunque de mala gana, todo lo que antes poseían. Aquellos que eran pobres en Occidente, Dios los hace ricos en esta tierra. Aquellos que tenían poco dinero allá, aquí tienen incontables besantes, y quienes no tenían una villa, aquí poseen por el don de Dios una ciudad.
Entonces, ¿por qué habría de regresar uno al occidente si ha encontrado el oriente así? Dios no quiere que sufran necesidad aquellos que con sus cruces se dedicaron a seguirlo, incluso hasta el final, así que eso es algo interesante. Él está insinuando aquí que los guerreros que participan en esta guerra, que es santa según Dios, Dios los va a recompensar materialmente. Así que no son solo recompensas espirituales, también son recompensas materiales. Y él dice que esto está de acuerdo con el plan de Dios. Los historiadores han señalado durante mucho tiempo que esto probablemente sea un poco de propaganda de reclutamiento de Fulcher, porque él entiende que, ya sabes, la forma en que se consumía la literatura medieval a menudo se leía en voz alta en entornos de la corte. Así que ya sabes, tienes a un grupo de nobles reunidos en la corte de un rey o en la corte de un conde o lo que sea. Para entretenerse, escucharán libros leídos en voz alta. Libros de heroísmo, crónicas, relatos de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, información sobre lo que pasaba en los estados cruzados. Todo esto habría sido de mucho interés. Así que los estados cruzados siempre necesitaban combatientes, siempre necesitaban caballeros. Así que Fulcher, en su crónica, sí deja caer pequeños detalles aquí y allá que si un caballero los escuchara en la corte de algún gran noble en Occidente, podría pensar para sí mismo, sí, eso suena bastante bien. Podría intentar involucrarme en eso. Así que creo que podemos ver esta mentalidad medieval y entender que no hay una contradicción entre la idea de guerra santa, el éxito en la guerra santa y el éxito mundano. Quiero decir, por un lado, tenemos que entender que esto es una necesidad, ¿verdad? Quiero decir, si estamos hablando de la idea de las cruzadas, es que vamos a entrar en territorio no cristiano, conquistarlo y ponerlo bajo dominio político cristiano. Entonces, si anteriormente una parte de España o Tierra Santa estaba gobernada por un príncipe musulmán, una cruzada tiene como objetivo conquistarla, quitarlo del poder y poner a un príncipe cristiano en su lugar. Así que en este escenario el éxito mundano es un hecho. O sea, en términos de un objetivo. Me refiero a que estás trabajando para lograr una conquista material. Así que podemos ver cómo, ya sabes, esta idea de que, bueno, solo porque estás logrando éxito mundano al tener éxito en una cruzada, esto no contradice la motivación espiritual. Esto puede ser algo que nos resulte difícil de entender hoy en día porque hay una división tan grande entre conceptos como el orden político y la religión. Mientras que en el mundo medieval, la religión era un componente crucial del orden político. La gente sentía que era importante que el Estado tuviera algún interés en la religión, que respaldara la religión. Y esto era cierto tanto para musulmanes como para cristianos. Alguien que partía en una cruzada podía tener tanto el objetivo de hacer algo espiritual, ya sabes, hacer algo por Dios, como también pensar que esto podría resultarles beneficioso en términos de su carrera. No necesariamente había una sola forma totalmente unificada de imaginar las cruzadas. Por un lado, tienes esta idea de que, bueno, no debería haber motivación material, pero luego podemos ver por Fulcher que sí hay motivación material en la forma en que lo presenta. Así que, después de haber visto algo de eso, creo que podría ser interesante preguntarnos qué motivaba al cruzado promedio. Si estamos tratando de imaginar al cruzado medieval promedio que no es, ya sabes, un alto clérigo, ni un rey, ni un gran señor, sino solo un caballero común, incluso un soldado de infantería, lo que sea, ¿qué motivaba a esa persona? Creo que antes que nada podemos señalar que las personas tienden a tener muchas motivaciones cuando participan en cualquier empresa. Quiero decir, puedes estar motivado en lo personal por algo, motivado económicamente por ello, motivado espiritualmente por ello. Diferentes grados de eso, ¿sabes? Para algunos, una de esas motivaciones puede ser más fuerte que otra. Creo que hubo algunos escenarios de cruzadas que serían más atractivos en cualquiera de esas áreas. Y eso podría ayudar a determinar hacia qué área te inclinarías. En una época de piedad, esta era sin duda una de las principales formas en que podías expresar tu devoción. Y esta era una época en la que la devoción religiosa era muy común, cuando la gente estaba muy inculcada en la piedad religiosa. Así que esto era un sentimiento real para muchas personas. Eso es algo que, ya sabes, nos equivocamos si imaginamos que de alguna manera había mucha hipocresía religiosa en esa época. Quiero decir, vivimos en una época en la que es mucho más fácil imaginar la hipocresía religiosa porque mucha gente es escéptica respecto a la religión. Pero la verdad es que en el mundo medieval, la gente realmente creía en esto. Esto era la realidad fundamental de su mundo. E incluso si tal vez no estabas tan motivado por el amor a Dios, solo el temor a Dios te haría considerar la religión. Así que tenemos que tomar eso en cuenta.
Y en muchos casos, considerando el peligro involucrado en las cruzadas, es imposible entender cómo alguien lo haría de otra manera. Pero por supuesto, el otro elemento es esta idea de heroísmo, prestigio, porque la verdad es que, de nuevo, en una época de gran piedad, en una época cuando, ya sabes, los objetivos de la nobleza y la iglesia se estaban alineando cada vez más entre sí, y la iglesia había logrado, de alguna manera, cristianizar la caballería y ayudar a promover esta idea del caballero cristiano. Este era el acto de heroísmo más grande en el que podías participar. Así que si eres un caballero, si eres un hombre de guerra, si eres un hombre de valor que admira el coraje y quieres ser visto como alguien valiente, las cruzadas te resultan atractivas. Porque esto no es solo una guerra común y corriente donde, ya sabes, por supuesto, todos quieren ganar algo saqueando o algo así. Las cruzadas, esto es algo de alto nivel. Es casi como la diferencia hoy en día entre alguien que solo tiene un negocio en su comunidad local o trabaja para, ya sabes, incluso una corporación, versus alguien que se va y realiza un gran acto de caridad en el extranjero o algo así. La gente, ya sabes, alguien podría participar en un acto de caridad hoy en día, no solo porque sea un gran humanitario, sino porque quiere el prestigio que viene con eso. Ya sabes, la gente verá eso y lo admirará. Así que tenemos que pensarlo de esa manera. Las cruzadas eran el equivalente al gran acto de caridad en la cristiandad latina medieval. Creo que si hablamos de las cruzadas en España y Portugal, es mucho más fácil entender la ventaja material para alguien, ya sabes, al involucrarse en esto. Porque antes que nada está cerca en comparación con el resto de, ya sabes, la Europa cristiana latina. Ya sabes, si estás en Francia, solo bajas a España, está justo ahí. Y además de eso, tienes reyes y nobles en España que controlan las partes cristianas del territorio con regímenes muy estables. Están patrocinando cruzados, están invitando a los hombres a venir y básicamente les dicen, mira, si vienes aquí, te voy a dar tierras. Compartiré el botín contigo. Un ejemplo perfecto de esto es Alfonso el Batallador, el rey de Aragón. Él trajo todo tipo de caballeros de Normandía y Francia que vinieron y participaron en sus cruzadas. Algunos de ellos recibieron tierras, ya sabes, ese tipo de cosas. Así que puedo ver cómo la reconquista en España sería más atractiva si estabas pensando, bueno, quiero ganar algo de riqueza haciendo esto. Estoy buscando una oportunidad en términos de mi carrera. Muy diferente, diría yo, sería Tierra Santa, ya sabes. El escenario que a menudo asociamos con las cruzadas. Y en Tierra Santa, ya sabes, Jerusalén luchando en los lugares sagrados contra los musulmanes que ocupan este territorio. Esto es algo muy diferente solo en términos del riesgo involucrado. Quiero decir, obviamente hay riesgo en cualquier guerra, pero la Tierra Santa, esto es una empresa sumamente peligrosa. Está lejos, está alejada del resto de la cristiandad latina. Está muy adentro de territorio musulmán, bastante adentrada en territorio enemigo. Dejando de lado la pequeña promoción de Fulcher de Chartres que acabamos de leer hace un rato, había muy pocas oportunidades de hacerse rico aquí. Sabes, muy pocas personas podían esperar ir allá y volverse ricas. Sabes, él hablaba de alguien, ya sabes, que no posee una villa en Occidente y luego va a Tierra Santa y posee una ciudad. Un número muy pequeño de personas, eso era solo la alta nobleza. Sabes, solo los grandes señores podían esperar eso. Además, después de la primera cruzada, la gente entendió esto. Después de eso, la gente tenía una mejor comprensión de lo que implicaba ir a las cruzadas en el Levante Oriental. Las historias regresaban sobre el sufrimiento que la gente soportaba. De nuevo, muy lejos, muy difícil de llegar. Incluso llegar al lugar de la batalla es muy difícil. Implica un viaje arduo, ya sea en barco o por tierra, que es muy difícil. Era sumamente costoso. La gente se arruinaba haciendo esto. Godofredo de Bouillon vendió o hipotecó todas sus tierras para hacer esto. Uno de los grandes señores del Sacro Imperio Romano, ya sabes, el Duque de Lorena, básicamente invirtió todo lo que tenía en esto para financiar su ejército. Fue financieramente ruinoso para mucha gente. De nuevo, el viaje en sí era muy peligroso. Era peligroso incluso simplemente dejar atrás tu territorio natal. Si eras un noble y te marchabas dejando tus tierras atrás, tus tierras quedaban abiertas a posibles ataques de tus vecinos. Un gran error común es la idea de que todos los que participaban en las cruzadas eran hijos menores. Y ya sabes, los hijos mayores se quedaban, ellos tenían tierras. Pero Jonathan Riley Smith
ha demostrado que la regla era más bien que las familias o clanes enteros tendían a ir a las cruzadas juntos. Así que si el hijo menor iba, probablemente el hijo mayor también iba. Probablemente él era quien pagaba todo. Ya sabes, alguien tenía que pagar la expedición, los suministros, las armas, todo eso. Los hijos menores necesitaban a alguien que pudiera pagar por estas cosas para hacerlo. Entonces, la verdadera pregunta aquí es, ya sabes, ¿qué había que ganar para un noble de rango bajo o incluso un campesino promedio al ir a las cruzadas? Quiero decir, todo este riesgo, todo este gasto, un peligro increíble, ya sabes, peligro físico. Incluso si sobrevives al viaje, ya sabes, podrías morir fácilmente en batalla antes de siquiera llegar a Jerusalén en Tierra Santa o lo que sea. Ya sabes, ¿qué vas a ganar? ¿Vas a poder quitarle una armadura a un sarraceno muerto? Tal vez encuentres una joya fina o algo en una ciudad saqueada, lo que sea. Quiero decir, las oportunidades de saqueo eran bastante limitadas en Tierra Santa. Especialmente, incluso si pudieras conseguir algo de botín, la pregunta es, considerando todo lo que tendrías que sacrificar, el gasto increíble, el riesgo que estás tomando, vale la pena y creo que podemos ver. En la mayoría de los casos, las personas que estaban más interesadas en ser ricas o que estaban más enfocadas en ese tipo de cosas no eran el tipo de personas que se sentirían atraídas por esto. ¿Cuál era en ese momento como la aventura idealista, la gran aventura idealista que la gente estaba emprendiendo? Así que supongo que lo que estoy diciendo aquí es que las cruzadas tendían a ser algo que hacías si eras un idealista, más que si eras alguien práctico que buscaba hacer dinero. Entonces, volviendo a este tema del prestigio, hablamos de que como caballero, en la época de las cruzadas, ir a una cruzada era el gran acto heroico que podías realizar. Si eras alguien que se sentía muy inspirado por ese tipo de cosas, las cruzadas te resultaban atractivas. Creo que si vemos a alguien como Ricardo Corazón de León, podemos ver esto muy claramente. Ricardo Corazón de León no ganó nada económicamente al ir a las cruzadas. De hecho, fue algo que puso en peligro sus finanzas. Fue peligroso para su propio reino en muchos sentidos. Si nos preguntamos por qué hizo esto, creo que sin duda su piedad, su deseo de ayudar a los cristianos en Oriente, influyó. Pero también creo que podemos ver que Ricardo Corazón de León quería encarnar, ya sabes, la grandeza caballeresca. Así que la cruzada era una vía atractiva para eso. Ahora, en una nota muy diferente vemos a uno de los compañeros de cruzada de Ricardo, Felipe II de Francia. Creo que Felipe II es el clásico cruzado reacio. Creo que este es un rey que no era particularmente piadoso. Y tampoco creo que estuviera particularmente motivado por, ya sabes, el valor caballeresco o la idea de ser una especie de ideal valiente y caballeresco. Creo que se sintió presionado a hacer esto y esa es una de las razones, ya sabes, por las que partió a la cruzada. Ese era el sentimiento abrumador de la época. Y regresó a casa tan rápido como pudo. Creo que Felipe II era alguien que se preocupaba más por cosas como la riqueza y el poder. Y esa es una de las razones por las que no permaneció mucho tiempo en la cruzada. Abandonó todo tan rápido como le fue posible. Así que solo terminaré con eso. En resumen, creo que podemos ver la historia de las cruzadas y podemos darnos cuenta de que las motivaciones para ir a las cruzadas eran complicadas. La idea de que todo esto se trataba solo de avaricia es ridícula, es absurdo. La evidencia no respalda eso, pero sí, creo que especialmente tenemos que considerar el elemento religioso en esto. La piedad era algo muy importante en la era de la fe, que como saben, es cuando ocurrieron las cruzadas. Pero también estaba la idea del prestigio, el prestigio caballeresco. Así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado el video. Quiero terminar hoy leyendo una pequeña nota que recibí de uno de mis personas que me apoyan en Patreon. Esta es de Adam Nordsgaard. Y él escribe, acabo de leer Why Does the Heathen Rage? No pude dejar de leerlo. Siempre espero con ansias más de tu trabajo. La novela fue dinámica y divertida de leer. Así que Adam, solo quiero decirte muchas gracias por leer mi libro. Me alegra que lo hayas disfrutado. Ese pequeño mensaje significó mucho para mí. Así que gracias por tomarte el tiempo de enviarlo. De nuevo, espero que hayan disfrutado este video. Hablaremos pronto.